ahí en Eclesiastés capítulo 2, vamos a empezar en el versículo 24 y vamos hasta el fin del capítulo, ¿ok? ¿Listos, hermanos? Ok, muy bien. Vamos a leer aquí. Dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Dice, también he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría y ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, para refrescar un poquito, hermanos, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan quién escribió este libro, hermanos? Ok, Salomón, ¿verdad? Y ustedes saben que él fue un rey en Israel, que fue uno de los hombres más ricos que ha existido también, hermanos. Y él anduvo lejos de los caminos de Dios, él conoció al Señor, anduvo lejos de los caminos de Dios. Y estando lejos de los caminos de Dios, él probó todo lo que podía dar placer y tuvo todas las riquezas y todas las experiencias que da el mundo. Y como el Señor le dio sabiduría a pesar de todo, hermano, parece que él al final de su vida como que medita en todas estas cosas. Y aquí está hablando un poquito acerca del trabajo, ¿verdad? Y del descanso. Entonces, los mensajes de Eclesiastés son bien facilitos y bien sencillitos, hermanos, ¿verdad? Pero la verdad es que traen muchas verdades, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha estado en algún seminario de esos que sirven para hacerse ricos, hermanos? ¿Alguno de los que está aquí? Que la otra vez, la otra vez estábamos en el retiro para pastores y esposas en el mes de enero. Y ahí habían varios salones de conferencia y había un salón que yo miraba que llegaba gente. Y era un seminario para hacerse rico, ¿verdad? O sea, que daban claves para hacerse rico. Entonces, toda esta gente que habla al respecto, hermanos, yo siempre lo he oído diciendo una cosa. Dice, primero usted trabaje y no gaste nada. Todos los que se han hecho ricos trabajan. Los que no se hacen ricos, los que malgastan, dice, son aquellos que ganan un poco de dinero, se compran un carro, ganan otro poco y se compran esto, y se compran. Usted no, dice. Usted primero, por ejemplo, una vez oí el ejemplo de una mujer, hermano. Los chinos en España les llaman los nuevos ricos, ¿verdad? Los chinos han invadido todo el mundo, ¿verdad? Pero en España dice que los chinos se meten 20, 30, 40 personas en una casita, hermanos, y duermen en el suelo, ¿verdad? Ponen un plástico y duermen ahí, hermanos. Y dice que ellos ahorran más o menos el 65% de su salario. Y se privan y a veces comen una vez al día, tienen 2 trabajos, 3 trabajos, etc. Pero muchos de ellos cuando llegan a una cantidad de ahorro, entonces algún dueño de restaurante o de negocio de los chinos le ayudan ahí, le prestan el dinero y entonces aquel le empieza a subir y se hace rico y ahí va otro rey, es una cadena. Pero ellos empiezan, según, hermano, y el consejo que dan y lo que hacen los chinos, parece que trabaja, ¿verdad? Entonces, dice que trabaje, entonces abróchese el pantalón, ¿verdad? El cincho, hágale otro hito porque se va a enflaquecer, no coma mucho, no haga nada, dice, lo único que tiene que hacer es trabajar. Pero interesantemente, la Biblia dice lo contrario. Yo no sé si usted notó aquí, hermano, pero aquí dice, fíjese, en el versículo 24 dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. O sea que parece que se contradice. Y una de las cosas, de las maneras que está filosofando aquí, el autor dice, ¿sabes qué? Porque tal vez tú te afanas y no sabes a quién le va a quedar todo lo que tú tienes. Entonces nosotros hemos visto eso, hermano. Entonces dice, tú no sabes a quién le va a quedar. Puede ser que tú trabajes con sabiduría, con diligencia, con ciencia y te afanes. Dice, ni aun a la hora de dormir tienes paz, dice. O sea, ni a esa hora tienes paz. Y dice, tú te afanas y no sabes que todo eso es vanidad, porque al final de cuentas, ¿se acuerdan que yo les dije que aquí todo se va a quedar, hermano? Todo se va a destruir. Las cosas espirituales son las únicas que no pasan, ¿verdad? Pero fíjense, hermano, aquí entonces, lo que yo preguntaría, ya que dice el consejo de la palabra de Dios, bueno, entonces
gózate, goza del fruto de tu trabajo. ¿Cuánto será suficiente, hermano? ¿O qué tan sabio es la cosa? O sea, todo lo que nos viene a nosotros hay que gozarlo. Bueno, hay que ser sabios, hay que considerar todos los consejos de la Escritura, ¿verdad? ¿Se acuerda que durante el mes de julio estuvimos hablando de la hormiga, hermanos? ¿Verdad? Y dice, pueblo no fuerte, pero en el verano, dice, prepara su comida. ¿Para cuándo? Para el invierno. ¿Cuántos trabajan en construcción de los que están aquí, hermanos? ¿Hay alguien que trabaja en construcción? Bueno, no hay nadie ahorita que trabaje en construcción. Yo sé que los jardineros y los que trabajan en construcción tienen un tiempo que tienen que aprovecharlo, ¿verdad? Porque luego vienen los días malos y los años en los cuales dicen no tengo en ellos contentamiento, ¿verdad? Y eso estoy hablando de todo el sentido de la palabra, porque todo trabajo físico, hermano, llega un momento cuando el cuerpo da y hay un momento cuando el cuerpo ya no da, ¿verdad? Entonces, tú tienes que hacer ciertas cosas en la vida y mencionando a los que trabajan en jardín o algo más que se aproveche en el tiempo del verano, pues tiene que funcionar, tiene que trabajar porque vienen días donde no hay trabajo, ¿verdad? Entonces, fíjese, hermano, un año nosotros hicimos un ahorro. Yo me di cuenta que habían varios hermanos que ganaban buen dinero, pero cuando llegaba el tiempo malo, no tenían. Y ganaban bien, hermanos. Y una vez, nada más para enseñarles algo, les dije, miren, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a hacer un ahorro durante el año y el día del aniversario se les va a entregar su ahorro. Y entonces hubieron esposas que se les puso la sonrisota en la cara rápido, ¿verdad? Sí, dijeron. Y el hombre dijo, no. Y yo me acuerdo que una esposa estuvo dando del gasto que le daba el marido, estaba dando ahorro. Y cuando llegó el mes de octubre, hermano, que es el aniversario de la iglesia, hicimos unos chequezotes así grandotes, como esos de la lotería. Nada más para ponerle una emoción ahí, ¿verdad? Y yo me acuerdo que a él le hicimos un cheque, creo que era de $3,500, hermano. Y él no tenía dinero para pagar la renta, porque ya se le habían pasado los días buenos de trabajo. Y en esos días, hermano, cayó una lluvia tremenda y no tenía. A ver, hermano fulano, venga por su cheque. Y se le pelaron los... Ese es mío, dice. Sí. Y volteó a ver a la mujer, le dice, sí, le dice, yo puse el ahorro, le dice. Y pasó, hasta se puso a llorar, hermano, ¿verdad? Estaba emocionado. O sea que también hay un tiempo que la palabra de Dios también nos enseña, mira la hormiga, dice, cómo en el verano prepara su comida y en el invierno, ¿a dónde andan las hormigas, hermano? Echándose sus sueños, ¿verdad? Y comiendo, ¿verdad? Sus uvitas y todo lo que están almacenando, todo se lo van a comer. Entonces, todo, hermano, el capítulo 3, cuando usted lo lee, dice, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Pero uno de los consejos de la Biblia es, pues, usted disfrute el fruto de su trabajo. No es solo trabajar la cosa, hermanos. Es bueno aprender a trabajar, pero es bueno aprender a descansar, hermanos. No es pecado irse a acostar por allá en una piscina un día, en una de esas cosas que flota, hermanos, porque ya tú trabajaste, ya estuvieses trabajando. Entonces la Biblia dice, disfruta de la obra de tus manos. Ese es el consejo. ¿Está fácil ese consejo, hermano? Ahora, ¿cuánto es suficiente? ¿Se acuerdan lo que dice el capítulo 1? El ojo no se cansa de ver y el oído no se cansa de oír. O sea que puede ser que no nos cansemos de ver tantas cosas, de conocer tantas cosas, pero hay un principio ahí que dice, sí, pues disfruta. Mire Proverbios 21:17 también, porque en esto hay que tener cuidado, hermanos, ¿verdad? Entonces en esto nosotros tenemos que tener cuidado. Proverbios 21:17. ¿Ya lo encontraron ahí, hermanos? Ok, entonces, si a usted le gusta vacacionar demasiado, también se va a meter en problemas, ¿verdad? Entonces dice, el que ama el placer será pobre. La otra palabra es necesitado. O sea, si le gusta mucho andar de hotel en hotel, aquí de lujo y de perfumitos caros y toda esa cosa, usted va a tener necesidad un día. Entonces aquí dice, el que ama el placer será pobre. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. O sea, no va a tener nada. Entonces, perdón, hermano, es Proverbios 21:17. Sí, es otra versión. ¿Cómo dice la Reina Valera?
no se enriquecerá. O sea, está hablando de eso. O sea, hermanos, por ejemplo, cuando llega el capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Porque una salida o un gasto así no se hace a lo loco, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo se hace? Se planea. Pues se guarda un dinerito por ahí. Entonces el Señor pues también bendice eso, hermano. O sea, es buena, es una vacación, una salida es buena, pero hay que planearla. Pero sí hay que ponerla en los planes, hermanos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes planean sus vacaciones, pero ¿cuántos de los que están aquí, no me levanten la mano, nunca han tenido una vacación? Que usted nunca se ha ido con su familia a un lado que dice, pues mire, aunque sea acampar, hermano, aunque sea hacer algo, ¿sabe qué? Debiera de hacerlo. Porque usted tiene que disfrutar. De acuerdo a la palabra de Dios, es sabio ir y disfrutar. Aún en los mandamientos, usted se acuerda que el Señor dice que en 6 días hizo todas las cosas, hermano. Y el séptimo dice que Él consagró ese día. Porque el hombre no está completo, hermano. Necesita reposar también y necesita a Dios. El séptimo es reposo para Jehová, pero es reposo. ¿Y cuáles eran las leyes judías, hermano, de eso? Dice, no vas a hacer ningún trabajo en el día de reposo. Ni tú, ni tus animales, ni tus esclavos, nadie que vive en tu casa va a hacer ninguna obra. Va a ser un día, ¿para qué, hermanas? Para lavar trastos, ¿verdad? Para descansar. Y verdad que a veces el marido le dice, deje los trastos ahí, véngase aquí, siéntese un rato. No, es que, bueno, hay un día que sí hay que reposar, hermanos, ¿ok? Entonces, esto era lo que Dios enseñó. O sea, aquí una de las primeras cosas a las que llega la conclusión Salomón, ¿sabes qué? Yo trabajé demasiado, dice. Yo hice demasiados planes, demasiadas cosas y a veces no podía ni dormir. He llegado a esta conclusión. Es bueno que el hombre disfrute de su trabajo. ¿Está bien la enseñanza, verdad, hermanos? Bueno, ¿cuándo va a planear sus vacaciones, hermanos? Este pastor no se enoja que usted se vaya de vacaciones. Hay pastores que se enojan cuando se van los hermanos de vacaciones. A mí no me enoja eso, hermano. Es más, algunos hermanos a veces los tengo que decir, váyase, hermano, vaya de vacaciones. Usted trabaja mucho. Lo único que yo les digo es no hagan desórdenes, ¿verdad? O sea, los que son líderes aquí, el hermano Mario me dijo, yo me voy de vacaciones tal y tal y tal lugar. Nos coordinamos entre los líderes. Hermano, yo me voy de vacaciones tal día, ¿cuándo te vas a ir? Y nos coordinamos para que no haya desorden aquí, ¿verdad? Igual, hermano, se va de vacaciones, deje pagar la casa, deje hecho todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque si no, ni luz va a encontrar en su casa. O sea, todo se planea, hermanos. Bueno, la segunda cosa, hermanos, dice que la habilidad de disfrutar viene de la mano de Dios. Dice ahí en el versículo 24, dice, también he visto que esto es de la mano de Dios. Es decir, el disfrutar, ¿verdad? Esto viene de la mano de Dios. Eclesiastés, allí mismo de Eclesiastés, pero en el capítulo 6, si ustedes se adelantan un poquito ahí, hermanos, dice el versículo 1 y versículo 2, dice lo siguiente. Dice, luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Ah, bueno, eso ya lo leímos. El 6 dice, he visto otro mal terrible bajo el sol. Espérenme, mejor leo en la versión Reina Valera, ¿verdad? Si no los voy a hacer bolas. Versículo 1 y versículo 2. Dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Entonces, el poder disfrutar viene de Dios. Ahora, en parte viene de estar en paz con Dios, hermano. ¿Ustedes se acuerdan del padre Alberto, hermanos? El padre Alberto Coutier, ¿verdad? Coutier se llama. Pues él andaba en escondidas. No andaba haciendo nada malo, hermanos. Andaba con una chava ahí que le gustaba, ¿verdad? Pero en el catolicismo es prohibido que se casen los sacerdotes, ¿verdad? Entonces él andaba escondiéndose. Ahora, a él lo encontraron, me le tomaron unas fotos y se hizo un escándalo. Si ustedes se acuerdan eso, ¿verdad? Que él hasta dejó el sacerdocio y se hizo un gran escándalo. Y había gente que estaba muy contenta, otra gente estaba muy molesta. Pero fíjese, hermano, él no tenía necesidad de esconderse, pero sabía que él había algo que no estaba haciendo bien y por eso tenía que andar a escondidas, ¿verdad? Entonces, fíjese, hay una cuestión aquí, hermanos. Quiero que regresemos ahí
a Eclesiastés 2, donde nosotros estábamos. El capítulo 2, el versículo 21. Ahí hay una cosa que es muy importante, hermanos. Entonces, fíjese, aquí dice que el hombre trabaje con ¿qué dice aquí, hermanos? Con sabiduría y con ciencia y con rectitud, que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó. Bueno, la cuestión es esta. Aquí menciona algunas cuestiones respecto del trabajo. Dice que el hombre trabaje, primero, el hombre que teme a Dios no miente en su trabajo, no hace chanchulles en su trabajo, no dice mentiras. Es una persona, hermanos, pues, de ese tipo de empleados que son muy difíciles de encontrar. Déjeme decirle, hermano, que cuando uno tiene un negocio, los empleados generalmente no ven por el interés del amo. ¿Ven por qué, hermanos? Ven si el amo no está, el patrón, ¿verdad? No el amo. Lo que pasa es que hay principios en el libro de Efesios también respecto de esto, pero ven que el patrón no los esté viendo, ¿para qué? Para hacerse los locos, ¿verdad? Entonces, pero un buen trabajador es como José. ¿Se acuerda de José en el libro de Génesis, hermano? Dice que él amaba a Dios, hermano, y era un hombre íntegro, hermano, y entonces todo lo que él hacía, dice que prosperaba porque Dios estaba con José. Entonces se ganó tanto la confianza, hermanos. Él era un esclavo nada más, pero se ganó tanto la confianza de su amo, que dice que su amo ya no se ocupaba de nada más que de lo que comía, porque todo lo dejaba en las manos de José. ¿Sabe por qué? Porque José era un hombre que trabajaba con el temor de Dios. Cuando tú trabajas con el temor de Dios, sí estás viendo por el interés de tus patrones. Porque nosotros tenemos que trabajar como para Dios, hermanos, ¿verdad? Como para el Señor. Y luego dice que trabaje con ciencia, y eso habla de conocimiento del trabajo que está haciendo. Entonces, es bueno aprender bien el trabajo que estamos haciendo y que trabaje con rectitud, con integridad. Entonces, fíjese, hermano, esto es parte de la paz que nosotros tenemos, que el Señor nos da la habilidad de disfrutarlo. Pero en sí el Señor es el que nos puede dar la habilidad. Y usted no me dejará mentir, hermano, que a veces el Señor a uno lo favorece. Fíjese, una vez nosotros nos vamos de vacaciones una vez al año, ¿verdad? Y el año pasado creo que fue, nos fuimos a un lugar, un hotel bien bonito, hermano. Y ya cuando estábamos ahí, habían grillos ahí en el cuarto. Y vi un grillo, y las niñas, como esas han crecido aquí, nunca habían visto un grillo. Y estaban gritando, y así un escorpión, una tarántula, no sé qué estaban diciendo ahí. Estaban haciendo un escándalo. Y después salió otro en la pared y decía que estaban aterradas con los grillos, ¿verdad? Y entonces llamé, yo le digo, ¿sabes qué? Hay grillos aquí. ¿Cómo que hay grillos? Me dice. ¿Hay grillos? Le digo. Bueno, ahorita mandaron una señora con una toallita así para que los agarrara. ¿A qué hora los va a agarrar? Entonces la cuestión es que me dice, ¿sabe qué? Lo vamos a cambiar de cuarto y solo por la molestia no le vamos a cobrar, dice. No me acuerdo si nos cobraron, no nos cobraron una noche, ¿verdad? No nos cobraron. Y nos pusieron en un lugar mejor y todo. Y wow, Señor, gracias, Señor, ¿verdad? El Señor nos favoreció ahí. Pero tú puedes ver la mano del Señor. Hace hermanos, en el 2003, en 2002, esa es la vacación más larga que yo tenía en toda mi vida, hermanos. Cuando me vinieron los papeles me fui a Guatemala. Entonces íbamos a descansar, hermano, pero comíamos como 7 veces al día. Todos nos invitaban a comer. Pero mire, hermano, cuando es algo del Señor, el Señor le da la oportunidad de hacer de todo. Y yo también le dije, Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo le quiero testificar a toda mi familia. Y es un familión, hermanos, ¿verdad? Aquí ustedes pues solo miran a mi hermana aquí y a Maffer, ¿verdad? Y del lado de mi esposa pues está mi suegro, pero yo tengo un familión, hermano, solo una tía mía tiene 17 hijos, ¿verdad? Y es un gential en esa casa, hermanos. Entonces yo le dije, Señor, yo no sé cómo le voy a hacer porque uno vive por allá, otro hasta por allá, no sé cómo voy a hacer. Y el Señor le dio una idea a mi hermana de una comida, los reunió todos en un lugar. Le dijeron, en tal dirección va a haber la comida, dijo. Y llegó, hermano, era un gential y era la iglesia, yo tenía que predicar ahí. ¿Y dónde está la comida? Dice, no, ahorita que termine la predicación va a ser la comida.
Entonces ahí les prediqué, hermanos, no sé cuántos habían ahí, algunos se convirtieron, gracias a Dios, otros los visité, hermanos, y yo vi, hermanos, como que los días eran de 48 horas, parecía. Pude hacer muchas cosas, viajé en un día, viajé a 3 lugares, hermano, pero yo me ponía a pensar, yo decía, parece imposible esto, pero vi una gran prosperidad del Señor en hacer eso, hermanos. Yo estoy seguro que ustedes tendrán testimonios también que contar, hermano, pero yo pude ver la mano de Dios, cómo el Señor me favoreció, prediqué, descansé, comí, trabajé, hice un montón de cosas, hermano, en ese viaje, ¿verdad? No me acuerdo cuántos días estuvimos, pero fue de bendición, ¿verdad? 3 semanas estuvimos nosotros ahí. Pero la cuestión es que la segunda cosa que dice aquí, hermanos, que Dios es el que nos da a nosotros la habilidad de poder disfrutar. Y que qué lamentable es cuando Dios no le da la capacidad a un hombre de que disfrute, ¿verdad? Bueno, la tercera cosa, hermanos. La tercera cosa, quiero que lo miremos y les voy a explicar una cosa que es muy importante. Eclesiastés 2, dice el versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, bueno, Dios puede favorecer a quien quiera, hermanos. Hay historias en la Escritura en donde Dios favoreció, por ejemplo, a su pueblo. Dios favoreció a gente que no era de su pueblo, como Ruth, la moabita, como Noemí, Rahab. O sea, hay diferentes personas en la Escritura. Pero por ejemplo, hermanos, quiero darles un ejemplo aquí en Deuteronomio capítulo 6. Otro ejemplo más. Aquí se los quiero dar un poco más gráfico que es uno de los ejemplos más gráficos que hay. Ok, Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Entonces fíjese, esto es Dios hablándole a su pueblo Israel. Él le entregó una tierra que se llamaba la tierra de Canaán. Entonces, Él le da diferentes advertencias y le dice, y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, o sea, sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, dice ahí. Entonces, se dan cuenta, hermanos, que Dios les entregó a ellos una tierra y le dice, van a haber ciudades, tú no hiciste nada, dice. Entonces, ¿qué otra cosa aquí, hermanos? A ver, 11, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás, y jurarás por su nombre. Entonces, bueno, el punto es el Señor les entrega esa tierra y les hace la advertencia, miren, no les di nada a ustedes porque ustedes sean buenos, se los di porque yo se los quise dar. Van a encontrar ciudades, ustedes no hicieron nada, van a encontrar cisternas, viñas, van a encontrar un montón de cosas, ustedes no hicieron nada para conseguirlos, yo se los voy a dar. ¿A quién se lo quitó, hermanos? A los que vivían ahí, a los cananeos, se los quitó y se lo dio a su pueblo. Ok, en este tiempo puede pasar lo mismo, pero quiero hacer una aclaración, porque hay una falsa enseñanza, una enseñanza sacada de contexto que anda por ahí, hermanos. Anda en las iglesias evangélicas y uno tiene que tener cuidado con esto. Se llama, si usted lo quiere anotar y buscarlo por ahí, se llama la transferencia de las riquezas. ¿Ok? Entonces usted tiene que tener cuidado con eso. ¿Qué enseñan esos de la transferencia de riquezas? Bueno, consiste en lo siguiente, hermanos. Primero, ellos toman este pasaje y toman otro pasaje que está en Proverbios 13:22 y ahí dice que el pecador amontona riquezas para dárselos a los justos, ¿ok? Eso puede pasar, hermano, eso puede pasar, pero no es una regla. Yo creo que aquí hay gente que conoce verdaderamente al Señor, ¿verdad? Y todos ustedes les han dado herencias, hermano, que no eran de ustedes. A todos ustedes. ¿Dónde están los millones, hermano? ¿Dónde los escondieron?
No pasa siempre, hermanos. No es que yo no tenga fe, simplemente que no todo es una regla, hermano. Pero a veces Dios ha favorecido. Este hombre José, que yo le contaba que era esclavo en Egipto, hermano. Él empezó como un esclavo. Déjeme decirle que cuando él estaba trabajando en esa casa donde yo le digo que el amo de él no se preocupaba más que del pan que comía. Dice la Biblia que José era un mangazo, hermano. Que era un hombre guapo, era un joven, bien guapo. Y entonces la mujer del amo dice que puso sus ojos en él. Y dice que le decía, ven, pero acuéstate conmigo. Y le decía cosas y le decía, no, porque yo soy hijo de Dios, yo no puedo hacer eso. Entonces como él no quiso hacer eso, ella de despecho lo acusa de violación, de intento de violación. Y a José lo meten a la cárcel. Entonces parece todo injusto, ¿verdad, hermanos? Entonces, estando en la cárcel, dice que José se pone a trabajar. Y dice que es tan buen trabajador que el carcelero le dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar la cárcel a tu cargo porque tú todo lo haces bien. Y dice que en la cárcel prosperó también José. Y dice que el carcelero ya no se ocupaba más que del pan que comía porque José administraba todo en la cárcel. Pues de ahí, hermano, de ahí en la cárcel, José tenía un don de Dios de poder interpretar sueños. Entonces ahí estaba el copero del rey. ¿Quién era el copero, hermano? El copero, estaba el rey aquí, tenía su copa de vino y entonces ya sea que le exprimían uva, le llevaban vino fermentado, qué sé yo. Y el copero, su trabajo era agarrar la copa y probarla para ver si no estaba envenenada. Si el copero no caía, decía, está bueno el vino, y se lo tomaba el rey. Ese era el trabajo del copero. Y estaba el panadero. ¿Verdad? Que los panaderos eran en aquel tiempo, hermano, era una tecnología tremenda que habían inventado. Ellos inventaron o descubrieron la levadura. Entonces eran como científicos, gente de la corte, hermanos, y los dos estaban presos. Y los dos tienen un sueño. Y José les interpreta el sueño y le dice al panadero, ¿sabes qué? Pues tú tenías 3 canastas de pan en la cabeza en el sueño. Dice, después venían las aves de los cielos y se comieron el pan. Es que, ¿sabes qué? En 3 días... te van a sacar de aquí, pero para ahorcarte, dice. Y te van a comer los pájaros del cielo. Y aquel se queda así como diciendo, wow. Y al otro le dicen, 3 días te van a sacar de aquí, también te van a sacar de aquí y vas a regresar a tu puesto. Y se cumplió, hermano. Y cuando sale el copero le dice, José, acuérdate de mí. Dice, háblale de mí al faraón. Dile que estoy aquí. Y aquel se le olvida. Pero resulta que el faraón tiene un sueño, hermanos. ¿Se acuerda? ¿Ha oído eso de las vacas flacas y las vacas gordas? Pues soñó 7 vacas gordas y 7 flacas. Y dice que las flacas se comían a las gordas. Y fueron 2 sueños así. Uno de unas espigas de trigo que se comían a otras. Y entonces el faraón no puede ni dormir. Y de pronto el copero dice, José, dice, el de la cárcel. Y le dice, mira, sabes que yo conocí a este hombre en la cárcel, dice, y tal vez él te puede interpretar el sueño. Y traen a José y le dicen, sí, son 7 años malos, 7 años buenos que vienen, dice. Y después vienen 7 años malos. Entonces en los 7 años buenos guarda, cobra un impuesto y le empieza a decir un plan ahí. Y el faraón se queda con la boca abierta, hermanos. Dice, wow, dice, este hombre sí tiene el Espíritu de Dios, dice. Entonces le dice, ¿sabes qué? De hoy en adelante tú eres el segundo aquí en el reino. Dice, aquí no se mueve nada menos que tú lo digas. Y ¡paz! Sube aquel hermano. O sea, el Señor lo levanta y le da. O sea, ahora hasta el amo de él, el que fue amo de él, ahora era su esclavo. Entonces, a él le dio todo el Señor. Dios lo puede hacer. Dios te puede dar a ti, ¿verdad? Que te toquen las propiedades del Chapo, ¿verdad? O del Chapulín, pues se tiene también. Bueno. Sí, una hermana que era manager en un trabajo, ni inglés hablaba, hermano. Me hicieron, dice que me andan ayudando los trabajadores, pues no me puedo comunicar con ellos. Dice. Bueno, la cuestión es, Dios lo puede hacer, pero dice el versículo, a quien Él le place, a quien Él quiere. O sea, no es a todos, ¿verdad? Si usted lee la Biblia, no a todos les pasó eso. A algunos les pasó, pero no a todos. Pero estos que andan enseñando la transferencia de riquezas, entonces dice, mira, hay una profecía en Ageo, dice, mira, yo voy a traer todos los tesoros y los voy a traer aquí y van a construir esta casa.
Entonces déjenme contarle qué está pasando en ese tiempo, hermano. El pueblo de Dios fue rebelde, se va a la cautividad a Babilonia. Entonces regresan ellos a su tierra, está todo destruido y tienen que reconstruir el templo. Y van a medias y dejan de construirlo. Entonces Dios les manda un profeta que se llamaba Ageo y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no han construido el templo? Y ellos se quedan así, dice, oh, ustedes, dice, duermen en buenas camas, tienen buenas casas, dice, ¿y el templo de Dios qué? Hay que construirlo, pongan manos a las obras. Dice, entonces yo voy a enviarles madera, yo voy a enviarles las riquezas de las naciones para que ustedes reconstruyan el templo. Mío es el oro y mío es la plata. Y entonces ellos dicen, esa es una profecía para la iglesia. Eso no es verdad, hermanos. Es una profecía para ellos en aquel tiempo. Entonces se cumplió porque Ciro, rey de Persia, y otros les dieron madera, les dieron oro, les dieron plata, les dieron de todo, hermano, para que reconstruyeran el templo. Y eso se cumplió, pero eso fue para aquel tiempo. En los últimos tiempos, para la iglesia no habla de que la iglesia va a ser rica, hermanos. ¿Sabe de qué habla? De mucha gente desertando la iglesia, desertando la sana doctrina de Dios. Eso es lo que habla la Biblia de los últimos tiempos, y de persecución de los cristianos también. De eso habla, no habla, hermanos, de otra cosa. Y entonces estos vienen y le dicen, mira, pero para que tú se te transfieran las riquezas a ti, primero tienes que sembrar acá. ¿Y qué es eso de sembrar? No crea que es de sembrar milpa, hermano. De sembrar dinero. Usted tiene que dar dinero aquí. Entonces, dice, los contratos de los impíos se te van a pasar a ti. Los negocios de los impíos se te van a pasar a ti. Y todo de los impíos se te va a pasar a ti. Y entonces le dicen a ellos que todo les va a caer a ellos. Y ellos, como tienen ambición, hermano, porque nadie es inocente. ¿Por qué creen que algunos los estafan, hermano? No porque hayan sido tan víctimas. Ellos son culpables también. Son codiciosos. Mire, habían unas personas ya grandes de edad, tenían $1 millón ahorrado de todo su trabajo, de toda su vida. Con 1 millón, hermano, estas personas han de haber andado en sus 70 más o menos. ¿Cree que alcanzan a vivir bien con $1 millón de 70 para arriba, hermanos? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Y qué si viven 100 años? También yo creo que sí, hermanos. Pero entonces alguien les dijo, no, si tú inviertes aquí, entonces vas a ver que te voy a multiplicar el dinero. Y soltaron todo el millón y se lo robaron. Le regresaron como $13,000, pudieron recobrar del millón, hermano. Y estaba llorando, pero sabe que este hombre fue más sabio, dice, al que lo está entrevistando, dice, no soy muy víctima, le dice, fue mi codicia, le dice. Yo soy culpable, dice. No soy tan víctima. Yo le di de comer y todos los que eran como yo les dimos de comer a ese ladrón, dijo. Y es verdad. Entonces la gente en las iglesias va porque dice, se me van a transferir. No, hermano, hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Dios te puede bendecir. ¿Cómo no te puede bendecir el Señor, hermano? Dios tiene capacidad para bendecirte. Te puede bendecir, pero no es así que tú vas a dar dinero aquí y luego te van a regalar el dealer de la Chevy que está aquí. No, hermano, no. Pero la gente se lo está creyendo. Entonces ellos dicen que es una profecía, dice que el dinero está en las manos equivocadas ahorita. Dice, fíjese, el dinero está en la industria de la pornografía, dicen, en la industria del narcotráfico, en la industria del juego de azar, en el alcohol. Ese dinero debiera ser nuestro. Pues yo no sé, hermano, si es muy ético recibir dinero de la pornografía. No sé, fíjese. ¿Cómo la ve usted, hermano, que vengan aquí unos que hacen películas pornográficas y digan, no, pues ¿saben qué? Les traigo todo este dinero, millones, que lo recibimos, hermano? Yo no creo que es ético, ¿verdad? Aunque ahí podemos diferir, usted puede decir otra cosa, pero yo creo que no, hermano. Yo creo que no. Mire, cuando usted lee el libro de Josué, ellos entrando en esa tierra, ahí en esas tierras habían tesoros. Pero el Señor a veces les daba la instrucción y dice, no vas a tocar nada de lo que está ahí. Nada. Ni vas a codiciar nada en tu corazón, ni oro, ni plata, ni vestido, ni nada. Dice, todo lo vas a destruir. Y eran tesoros. ¿Y por qué el Señor no los dejó tocarlos? No los dejó tocar nada de eso, hermano. Y una vez uno tocó una cosa de esas y resultó mal. Acá, ¿verdad? Se llevó unos lingotes de oro y un manto babilónico, dice, hermano. Y entonces
El pueblo sale a la pelea porque Dios le dice, no vayan a tocar nada de eso. Si ustedes tocan eso, yo no voy a estar con ustedes. Y salen a la guerra y los derrotan. Entonces Josué se arrodilla y le dice, Señor, ¿por qué nos trajiste aquí para ser derrotados? Y entonces Dios le dice, levántate, no me estés orando ahorita, dice. Hay pecado en el pueblo, dice, el pueblo codició de las cosas que estaban malditas. Anatema, eso quiere decir, hermano. Esa historia está en Josué capítulo 7, si usted la quiere leer después en su casa. Y entonces dice, ¿sabes qué? Buscan el pueblo. Y en el pueblo hicieron un sorteo de las 12 tribus y salió una tribu. Y entonces de esa tribu hicieron un sorteo de todas las familias y salió una familia. Y de esa familia sacaron y al fin salió el ladrón, hermano. ¿Y sabe qué es lo que le pasó a él, hermano? Que lo mataron. O sea, la pena por lo que hizo era la muerte. Y a toda su familia también. O sea que era una cosa terrible. Y ellos dicen, no, el dinero en la pornografía nos pertenece a nosotros. El dinero en el narcotráfico nos pertenece a nosotros. Andaban unos, hermanos, me estaban contando que andaban unos allá en México, que llegaban, hermano, y estaban llevando ofrendas y se les hacía unos hombres medio raros. Y de pronto uno empezó a besar al otro. Dice, ¿y ustedes quiénes son? No, somos misioneros. Somos misioneros, dice. Misioneros, pero ¿de dónde salieron? No, somos de la iglesia y que no sé qué, y que somos homosexuales, pero amamos al Señor. Ya los hermanos dijeron, no, ya no podemos recibir ofrendas. Ustedes necesitan arrepentirse. Y les predicaron el evangelio. Entonces ellos dicen, no, ese dinero tiene que venir aquí. Y luego dicen ellos, ese dinero debe ser usado para testimonio. Les voy a decir cómo lo razonan ellos. Si tú vas, dice, con tu pantalón de segunda, dice, y vas así a testificarle a un inconverso, ni te va a voltear a ver, dice. ¿Por qué? Porque ellos no quieren nada con un pobre. Entonces te miran pobre y van a decir, el Dios de estos es pobre. Pero si llegas bien trajeado, dice, en un buen carro y con buena ropa y joyas y todos, te van a poner atención. Entonces tú les hablas de las riquezas y de cómo Dios te ha bendecido, ellos van a querer ser como tú. Pues a quién no le gusta el dinero, ¿verdad? Ahora, ese es el evangelio. Que vayan a predicar eso allá a Haití, quisiera yo, hermanos. Ahí lo sacan a machetazos. Ahí en Haití casi toda la gente es pobre, hermano. Que vayan a decirles que están malditos, que están en pecado, porque eso dicen, hermano, maldicen a la gente. Y entonces dice, no, pero cuando ellos te miren, que tú manejas un buen carro, que vives en una buena casa, vas a ser un testimonio verdadero de un Dios rico y vivo. No, hermano, mire, los apóstoles no eran ricos, hermano. Los apóstoles no eran ricos. Pablo le mandan una ofrenda, usted lee el libro de Filipenses, dice, yo les agradezco que ustedes se acordaron de mí. Dice, no porque yo tenga necesidad, les agradezco, dice, porque yo he aprendido a vivir en toda manera. He aprendido a vivir bien y mal también. A veces no había tenido para comer, dice, había pasado hambres, había pasado persecuciones, cárceles, etcétera, etcétera. Dice, pero en todo he aprendido a vivir agradecido con el Señor. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se acuerda de ese pasaje famoso, verdad? En ese contexto lo dijo. Entonces, no eran ricos, hermano. Pero créanme que el testimonio de ellos era poderoso porque tenían el Espíritu de Dios. Tenían el poder de Dios, hermano. Y eso es lo poderoso, hermano. El dinero, hermano, pues hay gente que tiene dinero y está vacío, hermano. Entonces, es un error, ¿verdad? Y entonces dice, para que el reino de Dios avance con excelencia. Entonces, no, ¿cómo vas a tener un púlpito así pintado? No, tiene que ser aquí con orillas de oro, ¿verdad? Para que cuando llegue el inconverso diga, wow, qué púlpito, el Señor nos lo dio. Entonces luego el predicador sale aquí con una crucesota, como anda uno por ahí, hermano, una crucesota así de oro. Así no sé cuánto pesa la cruz, hermano. No sé si le da hasta dolor de cuello al hombre. Anda con una crucesota así, hermano. Y dice que es una evidencia de que su Dios es rico. Y lo que es un tropezadero. Usted sabe, hermano. Usted sabe que la iglesia, entre algunos, tiene mala fama. Y los pastores también. Dice, los pastores son bien ladrones. Y las iglesias son bien ladronas también. Entonces, mira, hermano.
Entonces todos caemos donde mismo, ¿verdad? Yo le estoy advirtiendo a usted. Este versículo dice, al que Dios quiere, Dios le puede dar. O sea, Dios sí le puede dar a usted. Entonces, para hacer un resumen aquí, hermano, es, número 1, disfruta del trabajo de tus manos. Disfruta, hermano, tranquilo. Dios le da la habilidad de disfrutar. Y 3, cuidado, hermanos, con esa enseñanza rara que anda por ahí, que se llama la transferencia de las riquezas, ¿verdad? Búsquelo por ahí, va a ver las cosas que andan diciendo estas personas. Vamos a darle gracias a Dios, hermano, porque el Señor de todo nos provee a nosotros. Vamos a darle gracias al Señor, ser agradecidos con lo que tenemos y con lo que no tenemos también, hermano. Pedirle al Señor sabiduría. Pónganse de pie, hermano, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Padre, por bendecir nuestra vida tan grandemente, Señor. Queremos darte gracias, Padre, porque en verdad, Señor, nada nos falta, Señor Padre Santo. Gracias, Padre, porque la riqueza más grande que nosotros tenemos, Señor, eres tú, Señor, en nuestra salvación, es tu palabra, Señor. Pues yo miro, Señor, en el Salmo 19, como el salmista decía que tu palabra es mejor que el oro, Señor, y más dulce que la miel también. Señor, te damos gracias, Padre. Por eso cuando cantábamos ese canto de cuán dulces son a mi ser tus palabras, y esa oración que decía, dame entendimiento, Señor, y así oramos nosotros. Danos entendimiento de tu palabra, Señor Padre. Danos un corazón agradecido, Señor Padre. Perdona, Señor, cuando se han dicho palabras que son ofensivas para ti, Señor, que después de proveer, pues renegamos a veces de la provisión, Señor Padre, o que no era lo que queríamos. Perdónanos, Señor, ayúdanos, Padre, a ser agradecidos, Padre Celestial, a ser sabios también, Señor, a no ser negligentes con lo que tenemos, Señor Padre Santo. Señor, ayúdanos a disfrutar del trabajo de nuestras manos, Señor Padre. ¿Cuántos quieren orar de esa manera, hermanos? Ayúdame, Señor, dame la habilidad de disfrutar del trabajo de mis manos. Amén. Gracias a Dios, gracias, Señor. Ayúdanos, Señor Padre, a disfrutar, Señor, de lo que tú nos das. Danos la sabiduría, Señor. Danos, Señor, porque tu palabra dice que tú das, Señor, la habilidad de poder disfrutar, y que es una tragedia cuando alguien no tiene la habilidad de poder disfrutar, Señor. Te ruego, Señor Padre, también que nos des más entendimiento en tu palabra para que podamos discernir los errores, Padre Santo, de la verdad, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, despídenos en paz y en bendición esta noche, y te ruego, Señor, también, si es tu voluntad mañana, Señor, que amanezcamos vivos, Señor Padre Santo, pues que nos ayudes a hablarles a las almas, Señor, encamina nuestros pasos en las calles que tú ya sabes, Señor Padre Santo, y danos, Señor, para poder hablar a las personas que te necesitan, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.